¿Sabíais que según la Confederación de la Salud Mental de España, el 12,5% de todos los problemas de salud está representado por los trastornos mentales? Y ojo al dato, esta cifra es mayor a la del cáncer y los problemas cardiovasculares. Sorprendente, ¿no? Ponerle un número impacta mucho, porque la salud mental es un tema que está en agenda hoy en día. Un tema del que escuchamos hablar constantemente, en redes, periódicos, noticias, si no es de una forma, es de otra. Pero, ¿por qué estoy yo hoy aquí arriba hablando de esto? Todo tiene un inicio, y el mío fue en el 2020. Recordáis ese año, ¿no? Claro, como para no hacerlo. No voy a ser muy original diciendo esto, pero han pasado 4 años desde aquella época y todavía siento las secuelas. Y quizá penséis que hablo de mi caso de COVID, pero lo cierto es que aquellos síntomas que el virus me produjo apenas los recuerdo. Lo que verdaderamente sigue teniendo impacto a día de hoy en mi vida son las consecuencias del confinamiento. Os voy a poner un poco en contexto de cómo era mi vida justo antes de empezar el COVID. Yo estaba en sexto de primaria. Mi padre y gran parte de mi familia trabajaban en la hostelería y mi madre estaba emprendiendo. Además, tenía un hermano menor bastante pequeño y un viaje de fin de curso esperándome en junio, que a esa edad era un montón. Y ¡pum!, llegó una pandemia. Al principio, ese aviso de confinamiento lo tomé como un par de semanitas de vacaciones, que por supuesto nunca vienen mal. Pero poco a poco, ese tiempo fue pasando y convirtiéndose en 1 mes, y 2, y 3. El mundo entero se encontró con una situación que le dio la vuelta a nuestras vidas por completo. Pero, ¿qué pasaba en mi vida concretamente? El ERTE de mi familia, el aislamiento social, la cancelación del viaje que tanta ilusión me hacía, un hermano pequeño que necesitaba mucha actividad y atención, el cambio de primaria a secundaria. Quizá este escenario era mejor que el de otras personas, pero mi vida comenzó a nublarse, como algunos de los días lluviosos que pasábamos encerrados aquí en Fuengirola. Comencé a entristecerme por no poder ver a mis amigas sin una pantalla de por medio, por todo el tiempo que sentía que perdía en YouTube, por no poder socializar con personas nuevas. Fueron muchas las razones que creo que me hicieron sentir mal, y seguro que hay muchas más que no sé poner en palabras. Comencé a sentirme de una forma totalmente desconocida para mí y a experimentar una serie de sensaciones físicas y emociones tan intensas que me sentí como un bicho raro, porque nunca había oído hablar de nada similar. Investigando para el tema de mi charla, hice una encuesta que seguramente muchos de los que estáis hoy aquí habéis respondido. Anónimamente, 200 personas rellenaron un formulario sobre su experiencia en la cuarentena. Una de las preguntas consistía en evaluarla en una escala del 1 al 10, siendo 10 la mejor experiencia y 1 la peor. De 200 personas, 50, que en este caso fueron la mayoría, la evaluaron como un 8. Y luego, por otro lado, me dejaron afirmaciones, anécdotas e incluso historias explicando el porqué de su elección. Pero hoy solo os voy a hacer mención de 4. La primera dice: me resultó muy duro estar tanto tiempo en casa encerrado. La segunda dice: yo me aburría mucho. La tercera: yo aprendí mucho sobre mí misma. Y por último, yo lo pasé mal por todo lo que ocurrió. Personalmente, pienso que esto es muy interesante, porque podemos darnos cuenta de cómo un solo suceso se vive de muchísimas formas diferentes. Si me hubieran preguntado a mí, yo habría evaluado mi experiencia como un 3. Porque si bien es cierto que yo también disfruté de muchas cosas, no lo pasé especialmente bien. Me sentí, por primera vez en mi corta vida, vacía. Sí, vaya sensación. Había perdido la motivación por todo.
Cosas que antes me interesaban dejaron de hacerlo y ya nada me producía curiosidad. Y por otra parte, una más física, también era como literalmente sentirse vacío. Puede que os estéis preguntando cómo he llegado hasta aquí hoy, hasta tomar la decisión de realizar esta charla. Mi motivo personal se ve reflejado en la encuesta de la que os hablé antes. Incluí un par de preguntas sobre pedir ayuda y los resultados fueron muy curiosos. 105 de las 200 personas afirmaron que conocían a alguien, o incluso ellos mismos, que tuvo problemas con su salud mental durante la cuarentena. Pero ¿sabéis cuántas de esas 105 pidieron ayuda? Solamente 42. En mi caso, no fue hasta al menos un mes o dos, después de notar que algo en mí no iba bien, que tomé la decisión de pedir ayuda, aunque tengo que admitir que cuando lo hice no salió como esperaba. Os lo cuento por partes. Para empezar, no pedí ayuda desde un principio porque temía que esas sensaciones tan raras que estaba sintiendo no fueran a ser tan graves. E incluso me planteé la posibilidad de que no fueran reales. Solo y por el simple hecho de nunca haber oído hablar de ellas. Y digo que no salió como esperaba porque yo tenía una idea en la cabeza. Y era que cuando pidiera ayuda, mis padres me llevarían a terapia de inmediato. Pero no pensé en lo que ellos pudieran estar viviendo en ese momento. Ellos tenían muchos temas por resolver, temas que también eran muy importantes. Y no podría imaginarme cómo debió caerles la carta escrita por su propia hija en la que decía: creo que tengo depresión. Pero a ver, Violeta, ¿cómo llegaste desde me siento vacía hasta eso? Seguramente muchos os lo estaréis preguntando. O quizá no, pero yo voy a lanzar una pregunta al respecto. Levantad la mano, ¿cuántos de vosotros y vosotras habéis tenido alguna duda sobre algo y os habéis metido de cabeza a preguntarle al oráculo de Google? ¡Ay, San Google, nuestro médico de cabecera! Pues eso mismo hice yo hasta que di con la depresión. Pero vamos a ser sinceros. Google no es médico. Y aparte, por regla general, su diagnóstico es que te estás muriendo. Así que era mejor buscar segundas opiniones. Mis padres hicieron un gran y valioso esfuerzo por entenderme y ver qué podían hacer pese a nuestra situación, porque en aquel momento la terapia no era una opción viable para nosotros. La realidad con los padres es que no les dan un manual cuando sus hijos nacen sobre cómo ser el criador perfecto, ni existe ningún tipo de libro de instrucciones oficial que puedan seguir al pie de la letra. Al final, cada uno hace lo que puede en base a sus experiencias y creencias. Y yo siempre he pensado que he tenido mucha suerte con los padres que tengo. Para esta situación, tuvimos una profunda charla juntos en la que me preguntaron qué podían hacer para ayudarme. Según la Confederación de la Salud Mental de España, el 88% de apoyo y atención lo realizan las familias y amigos. Es decir, que cuando una persona tiene problemas de salud mental o una situación complicada, no solo sufre esa persona, sino también toda su familia y entorno. Hasta ahora os he hablado de qué hicimos para afrontar la situación juntos y cómo era mi situación exactamente. Pero también me gustaría contaros qué hice yo durante el año que tardé hasta finalmente ir a terapia. Bueno, para los que me conocen saben que esto no es un gran secreto, pero lo más importante para mí fue expresarme. Y mi medio de expresión era el arte, tanto el dibujo como principalmente la escritura. La escritura me ayudó y me ayuda tanto, de verdad que no os podríais hacer una idea. Está comprobado que la terapia artística ayuda a reducir los síntomas de ansiedad, depresión y estrés en un 73%. Y yo no podría estar más de acuerdo. Siempre que alguien me ha preguntado o pedido consejo porque se sentía muy mal, que bueno, no es que sea yo una experta, la verdad, le he dicho que pruebe a escribir o dibujar. Escribí mucha poesía porque sentía que era como dejar ir aquello que me pesaba con un cifrado, sentirme liberada y protegida a la vez.
La escritura fue un salvavidas para mí, porque yo sabía que había algo en mí que no estaba funcionando como debería, solo que aún no le encontraba una solución. Ese conocimiento de que algo en mí no iba bien se denomina autoconciencia y se define como la conciencia de uno mismo. Muchas veces nos dejamos llevar por las percepciones y opiniones de los demás y dejamos atrás las más importantes, las nuestras. Que no digo con esto que tengamos que ser el centro del universo y nunca escuchar al resto, pero cuando se trata de nosotros es muy bueno escuchar lo que nuestro cuerpo y nuestra mente nos están queriendo decir. Como mi madre siempre me ha dicho, el cuerpo es muy sabio. Muchas veces te manda señales de que te está pasando algo a través de síntomas físicos, como pueden ser náuseas, sarpullidos. A mí me daban dolores de cabeza fortísimos y mareos que en ocasiones me hacían perder el equilibrio. Pero tranquilo, público, que los síntomas no aparecen así de intensos, solo que se van intensificando conforme menos los escuchas. Es la forma de nuestro cuerpo de decir, ¡hey, que hay algo mal aquí! Y como no me hagas caso, más te lo voy a remarcar. Es por esto que yo os animo a que si creéis que hay algo mal en vosotros y os estáis planteando buscar ayuda, os escuchéis y lo hagáis, porque nadie os conoce mejor que vosotros mismos. Muchas gracias.